Con nosotros el doctor Carlos Airabedian, así que lo vamos a saludar. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? Usted sabe que la gente, como a propósito de lo que acaba de preguntar, ¿cómo anda? Toda la gente anda muy preocupada Sí. por la inflación, los bajos salarios, la situación electoral, etc. Sí. Pero hay un rincón al que yo suelo recurrir, penetrar en él, que es el rincón de los misterios, Sí. los misterios judiciales. Porque no todo es transparente, mucho menos. No todo es transparente en tribunales. No todo es de fácil resolución. No todo está dicho con un debate. Se enfrentan un fiscal, un defensor y un juez o un tribunal colegiado lo tiene que resolver. La gente muchas veces se guía por la información que en bruto le llega, pero no alcanza a desmenuzar los mecanismos internos que subsisten en cada una de estas situaciones dramáticas del proceso penal. Y hay casos que son propios hasta de la literatura, es decir, de hacer cuentos de misterio de un caso judicial, que es lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, porque este caso no ha concluido ahora, con lo que yo llamé el segundo perejidazo de Río Cuarto, cuando un tribunal con jurado popular condenó a Sergio Medina como autor del delito de homicidio simple en perjuicio de una mujer. Pero simple, no femicidio, como lo requerían algunas movilizaciones de colectivos femeninos allá en Río Cuarto. Pero el tribunal decidió que esa muerte debía ser solamente reprochada a título de homicidio simple, con lo cual descartó que la muerte de toda mujer o de cualquier mujer siempre es constitutiva del femicidio. Y el femicidio, como saben, lleva a la pena de prisión perpetua. Sí. En este caso, el tribunal, que tenía como antecedente previo a su resolución 6 horas deliberó. 6 horas. Terminó a las 3 de la madrugada el juicio. Porque el fiscal de la causa dijo, lo recuerdo todavía, tengo la íntima convicción de que el acusado es el culpable, pero no tengo la prueba. Y si yo no tengo la prueba, lo tengo que absolver. Claro. Es decir, pidió la absolución. El querellante, el representante de la familia de la persona muerta, una comerciante de la ciudad de Río Cuarto, Claudia Muñoz llamada ella, pidió la aplicación de la figura del femicidio y consiguientemente la prisión perpetua. Y yo, que tuve a cargo la defensa, me incliné por la misma postura del fiscal por la absolución. He aquí la sorpresa que después del pedido de absolución del fiscal, con esa dramática alusión que él hizo, tengo la íntima convicción que el acusado es el autor. El autor. Pero no tengo la prueba. La prueba. Y si yo no tengo la prueba o esta prueba es insatisfactoria, tengo que pedir, y lo pidió, la absolución. Curiosamente, el investigador que había llevado adelante toda la causa, toda la investigación, un subcomisario llamado Oyarzábal, de la policía de la provincia de Córdoba, destacado como un investigador prolijo allá en Río Cuarto, resulta ser que llegó a la audiencia esposado. ¿Ustedes cómo se preguntarán que llegó esposado? Sí, llegó esposado porque estaba acusado de formar parte de una organización de narcotraficantes. Y así fue posteriormente condenado. Qué curioso. El acusado al que él había contribuido a imputarlo estaba en la sala, obviamente detenido. Sí. Y el investigador llegó a la sala esposado. Esposado. Un cuadro verdaderamente para una pintura, para una recreación artística. Pero de artístico no iba a tener nada, lo que el tribunal resolvió condenándolo. Se produjo entonces la necesidad de hacer un recurso que se llama de casación. ¿Sabe cuánto tiempo pasó el Tribunal Superior de Justicia para resolver el tema?
3 años. 3 años. 3 años examinando el caso para saber dónde estaba el meollo de la cuestión. Y llegó finalmente a una resolución confirmatoria de lo que había dicho el jurado y el tribunal técnico, o sea, confirmó la pena de prisión de 15 años. Y rechazó, descartándolo totalmente, al recurso del querellante, o sea, de la familia de la víctima, que pedía la prisión perpetua, porque no es procedente, por razones muy técnicas que no van con la estructura de nuestra participación en el programa, para que lo explique. Sinceramente, estaba mal planteado ese recurso y no era procedente. Siempre el Tribunal Superior de Justicia tiene una posición bien profemenina, bien conceptualmente profemenina. Así que descartó la cuestión de la pena de prisión perpetua y confirmó los 15 años de prisión que le había impuesto el Tribunal de Río Cuarto. ¿Recuerdan ustedes el caso del Perejil, el primer imputado por el caso de Nora Dalmás? Sí, claro. Y yo lo llamé a este el segundo. Y llamé a los tribunales de Río Cuarto la capital judicial del Perejil. El Perejil. Un título verdaderamente gráfico para ejemplificar cómo es el desarrollo de la justicia muy cuestionada en ese lugar de la provincia de Córdoba. Ahora entonces, digo brevemente en qué se basó el Tribunal Superior de Justicia. Una mujer aparece muerta de más de 30 puñaladas en su local comercial, todo lleno de sangre. Impactante la escena. Muerta, todo, venta de ropa, todo lleno de sangre. Se hicieron todas las pericias de todo tipo, científicas, técnicas, completas, para saber si se podía distinguir si esa sangre pertenecía, amén de la víctima, a alguna otra persona, para saber si esa sangre, perteneciendo a otra persona, ella podía ser la autora del hecho. Todos los elementos fueron reunidos, técnicos, y se llegó a la conclusión que fueron negativos. No obstante eso, el fiscal de instrucción dijo que era culpable, pero en aquel entonces la defensa planteó un recurso ante un juez de control y el juez de control dijo, no, esto no puede ser atribuido al acusado, de manera tal que lo sobreselló y lo puso en libertad. Pero inmediatamente el fiscal apeló a esa resolución y otro tribunal más alto que el juez de control lo confirmó a su criterio, lo que él entendía que era la participación del acusado de la muerte. Conclusión, ¿de dónde sacaron la prueba? He aquí la resolución del misterio. Llegamos a la última página del librito. Es así. Una hermana de la víctima le hace una llamada telefónica al acusado. Se conocían. El acusado era cliente de la casa, pero iba muy de vez en cuando, tal vez una vez al año, cuando necesitaba alguna prenda. Él es un vecino de Alta Corral, en las sierras del sur de la provincia de Córdoba, cerca de Río Cuarto. Y pensó esta chica, hermana de la víctima, que le iba a hacer una llamada a Sergio, una llamada telefónica, para saber si él había hecho un pedido, porque podía haber hecho un pedido. Nadie había registrado la presencia de nadie en el lugar. Y había una campera que sí estaba destinada para él. Y si había ido a buscarla o no a la campera. Entonces le habla, tendiéndole una trampa, para saber, en definitiva, qué era lo que había hecho Medina. Y allí Medina habría incurrido en alguna contradicción, en el sentido de que si fue o no fue a ese lugar, si había estado a la mañana, pero no se había producido la muerte a la mañana, y si luego no había aparecido por el sitio. Y a su vez también, él dijo en su declaración que había ido a la tarde a comprar, porque el hecho se produjo a la tarde, a una ferretería unas cosas que necesitaba, y en esa ferretería no quedó acreditado que las había comprado. Y un tercer elemento, una figura que se desplazaba por la calle donde está el local comercial,
caminando por las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar que detectaban el andar parsimonioso, no acelerado, de una persona que parecía en su fisonomía a este acusado. Así que, en base a la trampa de la conversación telefónica en la que incurrió en una contradicción sobre que efectivamente tenía hecho un pedido y que lo iba a ir, si fue o no fue, esta era una cuestión importante, más el haber dicho que fue a comprar algo que no quedó acreditado, más el hecho de parecer una persona similar, la que se desplazaba por la cámara, según había sido registrada, el tribunal llega a la conclusión que esa persona fue la que entró al lugar, le aplicó las 30 y tantos puñaladas sin saberse por qué, ni por qué motivo, ni por qué causa, ni para hacer qué cosa. La campera quedó allí como un mudo testimonio de una operación que había quedado frustrada. Ahora hay que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto, el principio de la duda ha sido inobservado. Y si el principio de la duda, que es de origen constitucional y que lo beneficia a usted, a mí, a todos, veremos que si llega a la Corte, porque hay que conceder el recurso, veremos qué pasa. ¿Serán 3 años más? Y pueden ser más también. Y más también. Y más también. Y más también. Con lo cual estaría prácticamente cumpliendo la condena de recurso. ¿Pero está en libertad este hombre? No. ¿Está detenido? Se encuentra privado de la libertad. En Estados Unidos se habría encontrado libre con una fianza. Aquí también. El fiscal, doctor, el fiscal fue Julio Rivero, ¿verdad? Julio Rivero. El mismo fiscal del caso de Dalmazo. Efectivamente, con un gran alegato, en este caso, impactante. Le tocó a la misma instancia, digamos, tener un montón de indicios, un montón de situaciones y tuvo que pedir, digamos, la solución de Se vio obligado a pedirla porque dijo que no tenía las pruebas. Claro. No tengo pruebas. Tenía la impresión de que era culpable. Exactamente. Gracias, doctor. No, gracias Nos a vemos usted. la semana que viene. Hasta luego.